Buenos días. Bueno, como viene siendo habitual los lunes, comparezco con el portavoz del Comité Técnico COVID, el doctor Jaime Pérez, y bueno, le vamos a dar cuenta, como siempre, de la situación actual de la pandemia y de la evolución de los casos. Decirles que a nivel nacional nos encontramos con una subida generalizada de las tasas de incidencia en prácticamente todas las comunidades autónomas. En España, la incidencia acumulada a 14 días alcanza los 213,05 casos y a 7 días los 107,9 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras en Murcia registramos una tasa de incidencia a 14 días de 70,4 casos y a la de 7 días de 34,3 casos, muy por debajo de esa media nacional. Esto evidencia que el esfuerzo de la sociedad y las medidas adoptadas han surtido una vez más el efecto buscado, registrando tan solo un 2% en ocupación de camas hospitalarias, tan solo por detrás de Baleares, frente al 7,75% en el que se sitúa la media nacional, y un porcentaje de 4,32% en ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos, cuando la media nacional registra un 21,71%. Estas buenas cifras no pueden llevarnos a la complacencia y a relajar el nivel de alerta, aunque la tasa media regional haya experimentado un descenso del 10% durante esta última semana. Por tanto, tal y como nos aconseja la evidencia científica y todos los expertos, la prudencia y la cautela son los principios que han de regir nuestras decisiones, porque la situación puede cambiar en cualquier momento. En cuanto a las cifras diarias y según la última información proporcionada por el Servicio de Epidemiología, son las siguientes. El número total de casos activos sigue descendiendo, con un total ayer de 513 casos activos en la región. Ayer se detectaron 12 nuevos casos, 6 en Murcia, 2 Alhama de Murcia, 2 Cartagena y San Pedro del Pinatar y el resto repartidos entre los diferentes municipios de la región. El número de ingresos por COVID se sitúa en 79 personas hospitalizadas, de las que 17 se hallan en las unidades de cuidados intensivos. La buena noticia es que no lamentamos la pérdida de ninguna persona por COVID en el día de ayer. Por último, el número de pruebas realizadas en la región asciende a 1.114.447. El Comité de Seguimiento COVID, analizada la situación y las propuestas planteadas por los técnicos de salud, mantiene las mismas medidas que se adoptaron la semana anterior. Por tanto, se sigue con el cierre perimetral de toda la región de Murcia. El toque de queda para toda la región continúa de 23 a 6 horas. Mantenemos las limitaciones para las reuniones sociales, es decir, un máximo de 6 personas no convivientes para espacios públicos y terrazas y un total de 4 para espacios interiores y domicilios privados. Se mantiene la prohibición de celebrar actos masivos que impliquen la concentración y aglomeración de personas y seguimos, por tanto, en una fase 1, pero el nivel de alerta de los municipios es el siguiente. El nivel de alerta extremo tan solo se mantiene una semana más el municipio de Puerto Lumbreras, que sigue presentando una tasa muy por encima de la media regional, por lo que creemos que es necesario persistir en las medidas implementadas una semana más para rebajar dicha incidencia. Recordemos que para este municipio seguirá cerrado el interior de la hostelería y la restricción de la movilidad del municipio. En un nivel de alerta muy alto encontramos esta semana el municipio de Ricote, en función del incremento detectado en su tasa de incidencia a 7 días. En un nivel de alerta medio alto encontramos 8 municipios: Lorquí, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Cieza, Abanilla, Águilas, Alhama de Murcia y San Javier. El resto de municipios, los 35 restantes, están en un nivel de alerta bajo. Una vez resumidas las medidas, hablemos ahora de la campaña de vacunación. Les recordamos una vez más que todas las vacunas de que disponemos, aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento, son útiles y necesarias para conseguir la inmunidad comunitaria. No hay ninguna vacuna mala, todas son buenas. En relación con el sistema de citación a la población, como ya saben, estamos usando la llamada telefónica y el mensaje de texto. Este último ha generado un cierto grado de incredulidad en la población y hemos observado que han acudido menos personas a vacunarse
cuando se les ha citado vía mensaje de texto. Por ello estamos intensificando la llamada telefónica como medio de citación, ya que nos garantiza una respuesta por parte de la persona con la que nos comunicamos, garantizándonos si va a acudir o no a la cita. El pasado jueves registramos el récord de vacunas administradas en un día en la región, cerca de 18.000 dosis aplicadas. Esta semana está prevista la llegada de 11.000 dosis de AstraZeneca y 31.590 dosis de Pfizer. La previsión esta semana es citar a más de 70.000 personas para vacunarles tanto en centros de salud como en pabellones e instalaciones municipales. Hoy, concretamente, están citadas más de 19.000 personas en toda la región de Murcia. Progresamos en la inmunización de los mayores de 80 años, con la segunda dosis en los centros de salud. Este lunes seguimos con la vacunación de las personas entre 70 y 79 años en Murcia, en el Estadio Nueva Condomina y en Fortuna, en el pabellón Saturnino Carrillo. Del mismo modo, hoy estaremos en Cartagena, en Cabezo Beaza y Molina, en el pabellón El Romeral, con la vacunación del colectivo de 60 a 65 años. Confeccionados los listados, comenzamos con la vacunación de pacientes de riesgo. Según los últimos datos del servicio de vacunación, hasta el día de hoy, la región de Murcia registró un total de 339.264 vacunas administradas y de ellas 102.231 en segundas dosis. Todo este complejo proceso de vacunación puede llevarse a cabo gracias a un fenomenal equipo de trabajo y a los magníficos profesionales que hacen posible que sigamos avanzando a buen ritmo. A todos ellos nuestro agradecimiento y ánimos para continuar porque nos queda mucho camino por andar todavía. Un proceso en el que se ve involucrada toda la población en general y en el que desde el punto de vista técnico vamos a priorizar la vacunación masiva por colectivos de edad, centralizada en instalaciones y en pabellones en cada área de salud. Eso sí, manteniendo de forma paralela la vacunación en los centros de salud para aquellos colectivos de más edad o con problemas de movilidad. Queremos agradecer la colaboración de los ayuntamientos de la región por su implicación en la que toda sugerencia que nos hacen llegar es tenida en cuenta en la Consejería de Salud. Pero aprovechamos para pedirles que transmitan un mensaje de tranquilidad en sus municipios y que la vacunación se hará en las instalaciones cedidas a tal fin, para lograr esa agilidad y eficacia que todos deseamos y esperamos. Insistimos una vez más en la importancia de que se mantenga la mascarilla y las precauciones aunque se esté vacunado. Y, por supuesto, es muy importante seguir manteniendo todas las medidas de prevención, del lavado, higiene de manos, de mantener la distancia de seguridad, de evitar las aglomeraciones y de ventilar los espacios cerrados. Y ya, sin más, quedamos a disposición de las preguntas que quieran realizar. Sí, buenos días, consejero. Me gustaría preguntarle varias dudas. Ha dicho que comienza la vacunación de pacientes de riesgo. Si nos puede confirmar cuántos pacientes de alto riesgo son los que se van a vacunar y si se refiere a que ha comenzado ya hoy o que comienza esta semana, si nos puede concretar un poco más. También con respecto a la vacunación de la franja de 60-69, ¿se sigue todavía en 60-65? ¿Se ha empezado con 65-69? ¿Hay alguna previsión a ese respecto? Y una última cuestión sobre esta mañana ha habido quejas en el Centro de Salud de San Andrés por personas que iban allí a recibir su segunda dosis, mayores de 80 años, y se han encontrado con que les han anulado la cita porque han dicho que no tenían dosis suficientes. Si nos puede explicar cuál ha sido el problema. Gracias. Bien, respecto a su primera pregunta, el paciente de alto riesgo, efectivamente se van a comenzar ya esta semana a vacunar. Es cierto que, como bien saben, son 5 grupos. Fundamentalmente, hablamos de oncológicos, trasplantados. Fundamentalmente, se ha planificado para que se empiece con hemodializados y probablemente oncológicos se continúe la semana que viene. En cualquier caso, a partir de esa semana se empieza con este grupo de pacientes de riesgo y lo harán progresiva y paulatinamente. Le puedo decir que tenemos los datos aproximadamente de unos 11.000 personas que están recogidas dentro de pacientes de riesgo y ya, insisto, esta semana se comienza con ello. Se continúa indudablemente con la vacunación de 60-65, pero en cualquier caso la planificación y los datos más concretos los tiene nuestro portavoz, le va a informar acerca de los 69 años y la incidencia de San Andrés, que probablemente esté relacionada con las citas y la llegada de la dosis, pero lo va a explicar mucho mejor.
Ay, cuidado. Perdón. Buenos días. Efectivamente, estamos en el grupo de 60-65. En la cobertura regional que tenemos ahora mismo en ese grupo es de un 54% y estamos en proceso de vacunación. Realmente no hemos cerrado todavía ese grupo. Hay municipios que estamos captando y además estamos haciendo captación telefónica de personas que pueden haber no acudido a la cita. Entonces, como todavía no tenemos dosis suficientes para poder satisfacer la demanda del grupo de 65 a 69, lo que vamos a hacer es, inicialmente, terminar la captación del grupo de 60 a 65. Cuando tengamos más dosis, abriremos a 65 a 69. Y respecto a la incidencia de San Andrés, efectivamente nos han comunicado que ha habido una incidencia en el que el reparto de vacunas, que como saben son vacunas de Pfizer y que se aproxima a lo máximo la citación a la vacuna, pues ha habido una incidencia en el reparto y han llegado más tarde de lo que estaba previsto. Pero vamos, en el día de hoy llegan y por lo tanto se van a poder vacunar. Suponemos que reprogramarán la cita para mañana. Muchas gracias. Sí, les quería preguntar también porque por ese borrador que ha sido publicado por varios medios de la Comisión de Salud Pública en el que se recomienda retrasar la segunda dosis, la aplicación de la segunda dosis en menores de 80 años para las vacunas de Pfizer y Moderna. ¿Cuál será la postura de la región de Murcia al respecto? Bueno, en cualquier caso, ya saben también que hay muchos países que están adoptando esta actitud, pero, como saben, tenemos comités técnicos y ponencias de vacuna a la que pertenece nuestro portavoz precisamente y si nos puede adelantar alguna noticia, pero lógicamente la región de Murcia y sobre todo el Comité COVID regional lo que acatará será en definitiva las decisiones que se adopten por los comités técnicos tanto nacionales como locales. En cualquier caso, si quieres comentar algo, Jaime. Pues bueno, realmente, si recuerdan, ya en el mes de enero lo comentamos, que el intervalo de dosis de 3 semanas o 4 semanas era un intervalo de ensayos clínicos, pero ya en su momento Reino Unido decidió separar las 12 semanas. Los resultados de Reino Unido avalan esa estrategia y ha habido varios países ya europeos, Francia, Italia, Canadá, que lo han seguido. Y, en principio, la postura técnica del comité técnico ha sido esa separación de 8 semanas para poder llegar al máximo número de personas posibles con una dosis, para a continuación seguir con la segunda dosis. Ahora falta ver lo que se fija en la Comisión de Salud Pública y demás, pero la ponencia técnica ha sido bastante categórica en que el beneficio supera con mucho la vacunación con una dosis, separando esas 6 o 8 semanas que se ha hecho en varios países. Hola, buenos días. Marianca Fernández de 7 Televisión. ¿Qué es lo que pasa exactamente con Ricote? Bueno, Ricote es que ha tenido un aumento de la incidencia. Es verdad que no llega a cumplir un riesgo extremo, ha entrado en un nivel muy alto, pero piensen también que está todo ajustado a la población. Es una población mucho más pequeña y con tan solo el aparecer 2 o 3 casos, pues aumenta rápidamente ese porcentaje. Pero vamos, que están controlados. Simplemente, como bien saben, tenemos unos niveles de alerta y que atendiendo a esos porcentajes de subida, pues se les aplica ese tipo de nivel. Pero no están en ningún nivel extremo y están controlados los casos. Hace unos días la consejera de Educación anunciaba que a partir de mayo los alumnos iban a volver a las aulas. ¿Esto cómo se va a garantizar desde el punto de vista, por ejemplo, de guardar las distancias de seguridad, por ejemplo, para una clase que tiene 27 alumnos? Bueno, como saben, el Gobierno regional siempre ha apostado por la presencialidad, pero siempre mantuvimos la idea de complementarlo con la vacunación hasta el punto que se adoptó la postura de conseguir al menos el 70% de la vacunación de los docentes y encontrarnos con unos buenos datos epidemiológicos. Eso está ahora mismo dándose esas circunstancias en la región, pero en cuanto a la situación o los aspectos técnicos o cómo hacerlo, esta tarde se reúne la comisión mixta de salud y educación. En ella se adoptarán ese tipo de medidas y se trasladarán oportunamente a los profesionales, a los profesores, al profesorado y a los padres. Por tanto, esperemos a que esa comisión dictamine su veredicto y sus normas, que además serán comunicadas por la Consejería de Educación.
Damos paso ahora a las preguntas que nos han hecho llegar los diferentes medios de comunicación. Empezamos por la agencia EFE, que pregunta por estas medidas que se aplicarán para la presencialidad infantil y primaria, que la damos por respondida, la acaba de responder el consejero. La segunda pregunta es: ¿a qué cree que se debe que en Murcia los datos sean mucho mejores que en la práctica totalidad de autonomías? Fundamentalmente a la población, que está cumpliendo y acatando las normas y, en definitiva, las medidas que se van adoptando. Por tanto, la responsabilidad, y hay que agradecerles ese esfuerzo que está haciendo la población, ese esfuerzo que están haciendo también incluso determinados sectores sociales, colaborando también y viéndose implicados en este proceso. Y no cabe duda que también habrá que ajustarlo a esas medidas del comité técnico que ha ido aplicando, pues también tienen su cierta parte de positividad en cuanto al control y los datos que estamos teniendo. Pero no le quepa duda que la población es la que más tenemos que agradecer, el que está utilizando la mascarilla, el que está utilizando, sobre todo, intentando mantener esa distancia, el lavado de manos, esas medidas que siempre comentamos. Observamos que la población mayoritariamente está cumpliéndolas y ese probablemente es el mayor éxito que está teniendo la región de Murcia. Otra pregunta de la agencia EFE: ¿para cuándo prevén que se iniciarán las vacunaciones en las mutuas de los trabajadores de las empresas? Bueno, en principio no está contemplado en la Estrategia Nacional de Vacunación, pero en cualquier caso vuelvo a decir lo mismo. Tenemos a nuestro portavoz que pertenece al Comité de Ponencias Nacional y nos puede dar alguna explicación. Pues realmente hay veces que nos enteramos de las cosas un poco y no ha habido una comunicación oficial en ese sentido. Con lo cual, nosotros nos guiamos por la estrategia nacional de la que somos partícipes y en función de la estrategia nacional intentamos tomar todas las medidas. Con lo cual, cuando se contemple en la estrategia nacional, se adoptará. La última pregunta de la agencia EFE es: el Ministerio de Sanidad propone posponer la segunda dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna hasta 8 semanas entre las personas menores de 80 años. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo creo que ya ha sido respondida esa pregunta y lo ha explicado muy bien el portavoz, Jaime Pérez. Por tanto, ya tienen la respuesta. Radio Nacional pregunta: ¿cuáles son los motivos por los que este fin de semana no se ha vacunado en el Palacio de Deportes de Murcia? Vale, bueno, Jaime, coméntalo porque tú tienes más información. En principio, todas las cortes nacidas en el año 56 a 60 del municipio de Murcia ya habían sido captadas mediante mensaje de texto, con lo cual ahora estamos procediendo a una recaptación con llamada telefónica de esas cohortes y volveremos a empezar a vacunar en el Palacio de Deportes a partir de mañana con aquellas personas que tras llamada telefónica quieran vacunarse. O sea, el motivo era porque estamos este fin de semana y hoy estamos recaptando telefónicamente con llamada a esas personas, pero ya habían sido todas ellas enviadas el mensaje de texto. Entonces, mañana reanudamos. Radio Nacional pregunta también por la presencialidad en las aulas, la damos también por respondida, y sigue preguntando acerca de municipios como Gullas o Calasparra, que han solicitado que los vecinos no tengan que desplazarse a Cejín para ser inoculados. Si se tiene alguna alternativa, como utilizar los centros de salud en esas localidades. Bueno, siempre lo hemos explicado, es decir, el modelo mixto que estamos utilizando en la región es precisamente centros de salud y grandes pabellones o instalaciones municipales. En cualquier caso, y lo acabamos de decir también en la rueda de prensa, les agradecemos a todos los municipios, a todos los alcaldes, las sugerencias que nos hacen llegar, porque en definitiva nos ayudan también a contar con instalaciones y contar con los centros de salud. No cabe duda que están haciendo una gran labor. Pero también tenemos que trasladar que cuando llegamos a determinadas poblaciones y vayamos llegando a determinadas edades en las que la población es más ágil, tiene más facilidad para desplazarse y moverse, no cabe duda que es mucho mejor puntos masivos de vacunación porque el proceso será más rápido y será mejor. Y también decirles una cosa, los centros de salud no podemos bloquearlos, no podemos saturarlos con 200, 300 personas, porque necesitamos que estén haciendo su actividad diaria, que es atender ya poco a poco, ir incorporando la presencialidad de los pacientes a nivel facultativo, a nivel de médicos, la atención también por los respectivos servicios de enfermería y consultas de enfermería para atender los pacientes crónicos de forma adecuada. Por tanto, entendemos que puedan solicitar este tipo de demandas, pero sí decirles una cosa, lo que el paciente o la población quiere y lo que las personas quieren es vacunarse.
Por tanto, consideramos que es mucho mejor aprovechar en determinados tramos de edad los grandes pabellones y que los centros de salud van a seguir vacunando indudablemente a personas mayores, a personas que tienen una mayor dificultad en la movilidad, pero que les agradecemos siempre esas peticiones que nos hacen y esas sugerencias, pero que comprendan el proceso, que es complejo, que nos queda mucho por andar y que nos quedan muchas miles de personas en la región de Murcia por vacunar y que va a ser mucho más fácil hacerlo de forma masiva en grandes pabellones. Onda Regional de Murcia pregunta qué balance se hace de la semana pasada en cuanto a la vacunación, si se ha conseguido alcanzar el objetivo de 60.000 vacunas. Bueno, en principio se citaron a 60.000 personas, pero les hemos dicho que efectivamente se citaron con un modelo mixto y en algunos casos por mensajería parece que se ha reducido un tanto este tipo de presencia. Vamos a reforzarlo con llamada y, bueno, aunque se alcanzaron, creo, Jaime, unos 50.000. Más de 51.000 personas. Bueno, si quieres comentar algo, pero vamos, más de 50.000 personas, pero el resto del porcentaje es que no acudieron a la cita, pero se citaron más de 60.000 personas. ¿Fue así? Sí, básicamente es lo que ha dicho el consejero, se citaron más de 60.000 y vacunas administradas son más de 51.000. O sea que, bueno, no se llegó a 60.000 vacunadas, pero sí 60.000 citadas. Onda Regional de Murcia también pregunta por la previsión marcada para esta semana que entra y qué ocurre con el grupo de 65 a 69 años, que la damos también por respondida. Pregunta también por la presencialidad en las aulas, la damos también por respondida. ¿Y cuál es la opinión de la Consejería de Salud sobre la propuesta del Ministerio a la Comisión de Salud Pública de ampliar el intervalo de vacunación de Pfizer y Moderna? También la damos por respondida. La última pregunta de Onda Regional es si tiene algún comentario que hacer sobre lo ocurrido este fin de semana en relación a la polémica desatada en redes a partir de una fotografía en la que están sentados altos cargos del Partido Popular. Bueno, yo creo que en ningún momento se ha incumplido la normativa sanitaria. Eran 6 personas que estaban sentados en una terraza y que parece ser que en un hecho puntual el dueño del restaurante se acercó a saludarles a 2 metros de distancia y en la mesa de al lado. Es decir, que en principio tampoco hay por qué llegar a estos extremos y vamos, me consta que el presidente regional pues cumple y es el primero en cumplir la normativa sanitaria. Popular TV también nos ha hecho llegar 2 preguntas. Querían saber si esta semana se suma la estrategia de vacunación ese colectivo de personas de riesgo, que ya la hemos contestado. Si también hacíamos una valoración del cambio en la estrategia de sanidad respecto a posponer las segundas dosis y a que las mutuas puedan vacunar. También la damos por respondida. Y la última nos llega de Cadena Azul Lorca. Un segundito, por favor. Cadena Azul Radio Lorca pregunta si en el 2% de tasa de ocupación de camas de hospitales se cuentan también con las camas de contingencia o las habituales y si podría hacer un análisis del porcentaje actual de vacunación por grupos de edad. Sí, se cuenta con ellas, por supuesto. Y bueno, volvemos a repetir que las cifras en la región indudablemente están muy por debajo de la media, con lo cual también, bueno, pues valora y garantiza los servicios y sobre todo los profesionales que tenemos en el sistema sanitario. Les daría un dato, por curiosidad, pero es cierto que hemos tenido en la región un alto porcentaje de pacientes en la cama UCI, sin embargo, nuestras tasas de mortalidad son bajas, estamos dentro de las 6 primeras comunidades, por tanto, esto habla también a favor de los servicios y sobre todo de los grandes y buenos profesionales que tenemos en la región. Sí, consejero, me gustaría preguntarle 2 cuestiones, porque han dicho que para mañana tienen citados en el Palacio de los Deportes a gente de 60-65 años que no acudió al llamamiento en la primera con el SMS. Entonces, por saber un poco qué respuesta están recibiendo, si esperan que mañana esa gente acuda, cuánta gente hay citada para mañana en el Palacio de Deportes. Y luego, bueno, la instalación de un único punto de vacunación masivo para mayores de entre 70 a 79 años en Nueva Condomina ha generado bastantes quejas de gente que vive en zonas muy alejadas de Nueva Condomina y entonces, bueno, pues la cuestión es si se plantean habilitar algún otro punto, digamos que para repartir a la gente en sitios que estén más cercanos a sus domicilios. Por ejemplo, el Ayuntamiento había propuesto el anexo del Auditorio Regional y algunos otros locales en el Palmar, etcétera. Muchas gracias. Bueno, le respondo a la segunda, le dejo la primera al portavoz porque tiene datos concretos y más precisos sobre porcentajes y números.
Bueno, vamos a ver, vuelvo a insistir. Es verdad que lo que intentaremos es que aquellas personas con dificultad de movilidad, personas mayores, etcétera, pues que tengan, digamos, más accesibilidad a centros de salud o a zonas más cercanas. Pero la realidad es que el proceso de vacunación es mucho más ágil, mucho más práctico cuando se hace en grandes superficies, ¿de acuerdo? Sobre todo en pabellones, como decíamos. Consideramos un poquito, pues bueno, si realmente algún paciente tiene alguna dificultad, etcétera, no cabe duda que, bueno, nos la traslade y buscaremos la alternativa y la solución. Pero volvemos a insistir que distribuir las vacunas, hacer una dispersión de las mismas, generar al final aglomeraciones en los centros de salud no es lo más conveniente. Lo conveniente es buscar puntos concretos de vacunación más masiva y, por tanto, agilizan el proceso. Yo creo fundamentalmente que bueno, todos buscamos un poco esa intención y, sobre todo, también valorar la propia vacuna. Es decir, es verdad que AstraZeneca tiene unas condiciones que pueden, digamos, soportar un poco más, de más horas fuera de lo que son las cámaras, pero Pfizer es una vacuna muy estricta en la que indudablemente tiene que, en el momento que se traslada, pues tiene que ponerse en muy poco tiempo. Por tanto, consideramos que es mucho más fácil hacerlo en una gran superficie y de forma masiva a llevarlo a un centro de salud que lo que hace es distribuir, pero ser más costoso a la hora de su mantenimiento y de divulgar, en definitiva, o distribuir mucho más la vacunación a este tipo de población. En cualquier caso, la primera pregunta se la dejo al doctor Pérez. Sí, en principio ya saben que en el Palacio de Deportes se pueden citar hasta 2.000 personas. Lo que pasa es que como el proceso de citación está en activo, sé que estaban citadas ya más de 1.000, pero no sé ahora mismo, al momento actual, no sé cuántas habrá. Pero lo que sí que hemos observado es que muchas personas, tras la llamada telefónica, pues efectivamente van a acudir a vacunarse. En ese sentido, pues hay un cambio con respecto al mensaje de texto, que hay gente pues que a lo mejor no le llegó correctamente y con la llamada pues sí que le está llegando. Y respecto a lo que ha comentado el consejero, como el proceso de vacunación de 70 a 79 todo el mundo se está citando por teléfono, se recoge a aquellas personas que por problemas de movilidad no puedan acudir al punto de vacunación masivo y se les vacunará. Se programará su vacunación en un punto más cercano, en su centro de salud, porque desde luego nadie se va a quedar sin vacunar por problemas de movilidad. Lo que pasa es que sí que es verdad que, como ha explicado el consejero, es mucho más ágil este sistema y determinadas personas pues podemos captarlas en su centro de salud. Una última pregunta, consejero. ¿Se sabe cuándo se va a vacunar a los profesores universitarios? Se registró una moción para que se pudieran incluir por esto del lavado y la selectividad. No sé si tiene alguna previsión sobre este colectivo. Gracias. El profesorado universitario se ha pedido y se ha solicitado en varios consejos interterritoriales que se incorporaran en la vacunación. No se ha obtenido ninguna respuesta, por tanto no le podemos garantizar ni decir cuándo se van a vacunar. Lo que está claro y lo que nos tememos es que indudablemente se irán vacunando con los tramos de edad que correspondan. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.